Antes de proseguir con la historia, la razón por la cual decidí iniciar estos videos del origen es para que podamos entender de dónde se derivaron los sistemas de control de los cuales hablé en los primeros videos. A lo mejor para algunas personas no ha quedado claro, así que decidí iniciar la historia desde nuestro origen hasta la época actual. La clave de estos videos es expandir tu conciencia y al final de cuentas que podamos cambiar la frecuencia que los mantiene en control. No sé qué tantos conocimientos tengas, pero la clave de todo está en cambiar la frecuencia que emitimos como seres. Así es que continuaré con la historia, voy de manera cronológica del pasado hacia el futuro. ¿Qué va a pasar en el 2012? También lo vamos a tocar en estos videos, pero voy a proseguir con la parte número 5. Después de que estos líderes reptiles estaban en contra de esta cruza genética que hubo entre el humano y el reptil, idearon un plan para crear el sistema desde dentro. Ya lo había mencionado en el video anterior. Lo que ellos hicieron es que ya había híbridos, así es que decidieron hacer algunas modificaciones genéticas dentro del genoma. Ellos conocían algunas técnicas, habían descubierto algunas técnicas que incluso los científicos que habían colonizado ese planeta y ese grupo de reptiles no conocían. Esa modificación, o muchos lo llaman lo llaman virus, que modificó el ADN, así como el H1N1, la vacuna también la tocaré más adelante. Ellos en aquella época inducieron el virus del racismo. Nosotros nos preguntamos por qué hay racismo, porque hay gente que puede odiar a otra. Sí influye mucho el factor genético en las personas y también es el factor espiritual. Son varios factores en sí, pero lo que hicieron estos seres fue idear un plan para que los mismos reptiles y humanos y los híbridos se pusieran en contra unos de otros, empezar a haber una desconfianza, y así fue como ellos empezaron a quebrar la sociedad desde dentro, hasta que llegó un momento en el que los líderes humanos empezaron a desconfiar de los reptiles y los reptiles a su vez de los humanos. Los híbridos, los que eran mitad híbridos, mitad humanos, no sabían qué hacer. Tenían mucho miedo de que algo grave sucediera. Estoy resumiendo la historia porque esta es una plática de aproximadamente 4 horas, así es que estoy haciendo los videos un poco rápido. Después de que sucedió eso, los humanos, hubo una mala comunicación y los humanos decidieron lanzar un ataque contra los reptiles. Ellos lanzaron el primer ataque. En lugar de buscar alguna otra forma de solución, desconfiaron totalmente de ellos y lanzaron el primer ataque. Cuando lanzaron el primer ataque, se generó lo que viene siendo la primera guerra galáctica. En esa guerra hubo destrucción de varios planetas en la constelación de Lira, no nada más el planeta Avión. Hubo una guerra galáctica de grandes proporciones, la cual mató a muchos seres huyeron y hubo mucho sufrimiento y dolor. La razón por la cual estábamos aquí, el juego de integridad de polaridades, falló, lo cual creó una reacción en el espacio y en el tiempo, que esa reacción y en el espacio y en el tiempo nos viene afectando hasta la época actual. Poco a poco iré tocando el tema. Lo que pasó enseguida fue de que hubo ese ataque, hubo esa guerra, muchos humanos, muchos felinos, de los pocos felinos que quedaban, y muchos reptiles murieron en esa guerra, grandes líderes murieron en esa guerra. Los seres que sobrevivieron, tanto híbridos como seres puros, algunos huyeron hacia las Pléyades.
otros huyeron hacia Arturo, otros a Alpha Centauri, a diferentes lugares de la galaxia, a Sirius, Sirio A, Sirio B. Muchas de las razas que nos visitan actualmente descienden de esa primera guerra galáctica. Cuando esa guerra sucedió, los reptiles empezaron a perseguir a los humanos que habían sobrevivido por la galaxia. Estaban queriendo exterminarlos. Sin embargo, no les fue tan sencillo hacerlo. ¿Qué fue lo que sucedió después? Ya habían pasado. Esta historia que estoy contando es una historia de miles de años, de millones de años en el pasado. Los seres que vivieron a las Pléyades lograron hacer unos planetas de las Pléyades habitables. Así a su vez otros seres huyeron hacia diferentes lugares y pudieron hacer otros planetas habitables. Lo que pasó enseguida fue de que los reptiles hay varios tipos de reptiles. También más adelante voy a tocar ese tema cuando lleguemos a la parte de nuestro planeta. Después de que siguieron a los humanos para exterminarlos, era su finalidad exterminarlos por lo que había sucedido. Apareció un grupo de la nada. Muchos no saben si era una raza del futuro, venían de otra dimensión, nadie lo sabe con exactitud. Pero esta raza le declaró la guerra a los reptiles. Los reptilianos en sus leyendas tienen leyendas antiguas que hablan de un grupo a los cuales ellos llaman el Patal. Hablan de un grupo de seres los cuales eran muy extraños porque podían manifestar, eran digamos que como la raza híbrida que se ve generar entre el humano y el reptil, pero este grupo de seres podía manifestar sus emociones de una manera muy extraña. Podían generar mucha energía negativa o manifestar su lado oscuro muy rápido y su lado luminoso a la vez. Este grupo le declaró la guerra, eran seres muy poderosos y los reptiles no pudieron contra ellos. Así es que decidieron pedir un cese al fuego. Después este grupo desapareció por alguna razón, nadie lo sabe. Ahorita voy a ir tocando la historia hasta nuestra época actual. Si tú tienes preguntas o algo, muchas de esas preguntas tal vez se contesten en estos videos. Así es que no te desesperes. Lo que pasó enseguida fue de que la Segunda Guerra Galáctica, la llamaremos la Segunda Tierra, la segunda experimento de la integridad de polaridades se dio en las Pléyades hace mucho tiempo. Hay que entender que las Pléyades no nada más son 7 estrellas, son muchas estrellas en este sistema. Lo que sucedió después fue de que pasó mucho tiempo y los pleiadianos olvidaron su historia original. Llamaron a sus ancestros los antiguos. Esa es una de las razones por la cual los pleiadianos que nos visitan actualmente en la Tierra nos llaman como hermanos, nos ven como hermanos, nos llaman familia. Dicen que descendemos de lo mismo. La cuestión es que ellos olvidaron totalmente. Fue pasando el tiempo y fueron olvidando conforme pasó la historia su verdadero origen. Muchos sí sabían que eran del Ira, pero no lo recordaban todo, así se fue por generaciones y generaciones. Hasta que socialmente los que ya habían podido desarrollar ambas partes, cierta parte oscura y cierta parte luminosa, socialmente se les negó mostrar su parte oscura, nada más mostraban su parte luminosa. Lo que les sucedió después fue que se estancaron espiritualmente en su evolución. Así fue como el universo, es una de las leyes del universo, lo que avientas al cosmos
te regresa. Ya les había mencionado yo a ustedes que todo el universo es energía y sonido. Incluso tú actualmente estás generando un sonido único en el universo que vibra y resuena y altera todo el cosmos. Así fue como por su estancamiento original, aquel grupo de pleiadianos generó una resonancia la cual retumbó en el universo y hizo que los reptiles, un pequeño grupo de reptiles, llegara a las Pléyades. Esto generó la Segunda Guerra Galáctica.